Pedimos este mano a mano cuando la noticia impactó en nosotros, como en toda nuestra sociedad. A través de la voz de Blanca, en Subrayado, nos enteramos que esos restos que habían sido encontrados, que tenían unos banderines pequeñitos que marcaban antropológicamente el espacio donde se habían encontrado, eran restos del papá de un amigo. Quizá no de un amigo cotidiano, quizá no de un amigo entrañable en la vida, en la dinámica doméstica. Sí de un destacado colega, sí de uno de nosotros que circulaba entre nosotros y que muchas veces tenía el ánimo taciturno. Empezamos a entender una cantidad de cosas cuando hace 48 horas empezamos a repasar la historia de esos restos y también a releer la vida de este amigo. Bienvenido, Gerardo. Muchísimas gracias. Te empezamos a ver en televisión de nuevo, te empezamos a ver investigando, te empezamos a ver generando espacios periodísticos, vehiculizando información. Y supimos, por ejemplo, que habías recorrido ese batallón donde están los restos de tu padre, con unos croquis que te habían ido llegando, donde estaban las líneas, los datos, las marcas, los espacios, y vos decías, tiene que estar por acá. Cerca de acá. El proceso íntegramente, lo voy a describir todo lo breve que pueda, fue así. Los primeros años de la desaparición hay un proceso personal de no aceptación. ¿Vos creías que iba a aparecer? De no aceptación y de búsqueda vivo. Vivo. Del familiar. Cuando transcurre el tiempo, luego cuando logramos derrotar la dictadura y empezar a regenerar la democracia uruguaya, obviamente comienzan la racionalidad a aceptar que va a ser difícil. Pero, de todas maneras, nunca se puede perder la esperanza. Tanto la esperanza, todavía en ese proceso de hallarlo vivo, como la esperanza de hallar su cuerpo, sus restos, para poder procesar sanamente lo que la cultura religiosa de milenios nos ha educado en despedir a los muertos. Posteriormente, como consecuencia de la lucha de familiares y sus apoyos sociales y políticos, como tú recordarás, se logra crear la Comisión para la Paz, en la que yo jugué un papel bastante protagónico en el esfuerzo por generar la masa crítica favorable a ello. Una vez que se crea la Comisión para la Paz desarrolla su esfuerzo con algunos apoyos y con algunos intentos por evitar que avanzara en la búsqueda de la verdad fáctica, y finalmente elabora conclusiones. En una de las conclusiones señala, sin hacer propia esa versión, pero haciendo notar que recibió de fuentes militares esa versión, se señala que los restos de los detenidos desaparecidos habrían sido exhumados, cremados y sus cenizas dispersas en un arroyo, en un río. Hay diversas versiones. Pero posteriormente, cuando el gobierno del Frente Amplio logra, aplicando la ley de caducidad muy radicalmente, generar las condiciones para ya no trabajar con base en testimonios, sino en intervenciones judiciales, que además ingresa a los cuarteles, a buscar los restos en los cuarteles mismos, donde había testimonios, croquis, mapas que indicaban aquí y allá, un testimonio de un ex soldado que decía yo los enterré, enseguida en el año 85. Allí, y luego aparece Fernando Miranda, ya allí otra vez aquello que habíamos empezado a aceptar como que, bueno, no encontraremos los restos, pero tenemos que avanzar en el conocimiento de la verdad y trabajar en la construcción de la memoria del nunca más, es decir, para poner en evidencia la barbarie del terrorismo de Estado y sus implicancias sociales, económicas y espirituales. Cuando aparece Miranda, resultaba absolutamente inexorable que otra vez uno albergara la expectativa, todos los familiares, y creo que la sociedad, buena parte de la sociedad,
que ha demostrado en estas horas un humanismo democrático que agradezco hondamente. Otra vez espiritualmente empezás a albergar la expectativa. Bueno, pero si estaba Miranda pueden estar los restos de mi padre. De alguna manera, tu padre y Miranda estaban en la misma. A pocos kilómetros, ¿verdad? a pocos metros. Y políticamente militaban en el mismo sector. Claro, de la misma sensibilidad, claro. Ambos eran universitarios, tenían un lugar jerárquico porque tenían responsabilidades. Claro, eran dirigentes políticos. Eran dirigentes. Además de profesionales. Ahí está. El escribano, tu papá odontólogo. Sí, le faltó una materia de mi padre para recibirse de odontólogo, pero ejerció durante un tiempo hasta que decidió dedicarse en cuerpo y alma, efectivamente en cuerpo y alma, a los esfuerzos de transformación de la sociedad. Y ambos manejaban dinero. Sí, ¿De alguna manera eso puede haber sido categórico a la hora de la tortura y de la muerte? El salvajismo, Morgan. el salvajismo Sí. con el que algunos dirigentes y empresarios del Partido Comunista fueron torturados, no obedeció al dinero. En el caso de mi padre y de Bernardo Joffe, un empresario con el que trabajaron mucho juntos, uno dentro del partido, otro en la actividad como empresario, para generar los recursos con los cuales financiar, por ejemplo, la unidad del movimiento obrero, la capacidad de los trabajadores de tener más influencia en la sociedad, la fundación del Frente Amplio, etc. Ese grupo de personas, pero particularmente mi padre y Bernardo Joffe, fueron torturados por judíos, porque había un contenido antisemita fuerte en el fascismo de entonces, naturalmente por comunistas, pero sobre todo el salvajismo. No quiero describir las torturas a las que fueron sometidos. ¿Ya sabes? Claro, pero hiere francamente la sensibilidad. Hay cosas, y este es un momento de sanación. Bien. Y de alegría colectiva por haber logrado una victoria sobre el fascismo, aunque tantos años después. Entonces no quiero describir, pero fueron monstruosas. Lo eran en particular contra mi padre y algunos otros dirigentes, contra todos, pero contra ellos con ese salvajismo, porque eran los responsables de generar los recursos con los cuales el movimiento de los trabajadores, que en general le cuesta reunir recursos, había logrado empezar a ser mucho más influyente en la sociedad, en sus aspiraciones, en sus reivindicaciones, en sus esfuerzos por democratizar las relaciones sociales. Y eso que ya había pasado en el fascismo y el nazismo en los años 20 en la Europa, se reprodujo en cierto sentido en aquella crisis que empezó en los 60 y que derivó en la dictadura y que luego tuvo su expresión en estas prácticas que pretendían destruir a las personas y sus aspiraciones democráticas, naturalmente. Yo le comentaba recién que estos días me he acordado mucho de esa frase de Gabriel García Márquez que dice, creo que es en El amor en los tiempos del cólera, que uno se reconoce que empieza a envejecer cuando se empieza a encontrar enfrentado a una foto o un espejo parecido a sus padres, porque en los tiempos de juventud uno es una cosa bien diferente. Eso me pasó estos días cuando empezamos a ver las manos de Gerardo con una camisa celeste, que también para mí tiene un simbolismo muy especial. Me la puse deliberadamente. Ah, coincidimos. Y sus deditos sosteniendo una foto en blanco y negro de su padre. Para muchos de ustedes que se reencuentran con el rostro de Gerardo Bleier, que estuvo tanto tiempo en la casa de muchos a través de las pantallas de televisión, seguramente coincidirán conmigo en que ahora este hombre tiene rasgos del rostro de su padre. Y no quiero acentuar eso porque no quiero que calce esos zapatos, porque ya ha calzado hasta ahora una parte de esa mochila, pero solo una parte, porque la vida te ha regalado 3 hijas, porque has conquistado la sonrisa y porque has defendido la alegría. Porque he defendido la alegría, he construido espiritualmente la dignidad y he revalidado como código genético de mi padre, recreado naturalmente en mi propia individualidad, he recreado también su espíritu de alegría, porque la alegría, el generar esas bellezas, esos espacios de afectividad honda, como las que yo logré crear con mi compañera, con mis hijas, que el otro día con sus miradas
lograron en un momento, yo que trato de proteger a todos los demás y de ser fuerte, de mostrarme siempre fuerte, Ya que eso es para las madres judías, sí. no es para los padres. Sí, lograron quebrarme porque, bueno, hubo un momento difícil, de transformación en el sentido, hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Viste los restos de tu padre? Y otra cosa importante, ¿Sí? déjame decírtelo, Claro. parte de la complejidad existencial que yo estoy superando muy sanamente por esta aluvión abrumador de humanismo, de la abrumadora mayoría a su vez de la sociedad uruguaya, tiene que ver con un hecho que espontáneamente me emergió cuando me notificaron de que eran los restos de mi padre. Estuvo siempre ahí. Quiere decir que la operación encubrimiento del horror, la omertá cuasi mafiosa de algunos integrantes de los aparatos represivos de la dictadura militar, que no podían no saber, Claro. y que si hubieran hecho un trabajo científico-técnico serio y profesional, tendrían que haber dado la respuesta mucho tiempo antes, postergaron por 44 años, absolutamente de modo innecesario, un drama que no es solo familiar, que naturalmente es familiar, porque lo vivenciamos particularmente las familias, pero que era social también. Por supuesto. ¿Por qué pasó eso? La respuesta a ese por qué pasó eso, por qué pasó eso, es muy relevante y actual, porque tiene que ver con la reemergencia del neofascismo en muchas partes del mundo, en muchos lugares, y dirigentes autoritarios que se abrogan el derecho por decisión divina de que ellos son los únicos que pueden gobernar y determinar las normas con las que debemos vivir, bastante parecido a lo que pasó en la Europa de los años 20. ¿Por qué lo hicieron? Es muy importante reflexionar sobre ello ante la emergencia de esto. Y subrayo esto porque en esta cosa abrumadora de solidaridad, de afectividad, de cariño, yo creo que hay, aunque no esté racionalmente procesado como lo podemos hacer nosotros, que tenemos el deber intelectual para comunicar, de hacer esas reflexiones, yo creo que intuitivamente la sociedad comprende que ante la emergencia de formas de neofascismo, el nunca más adquiere un nuevo contenido. Y este hecho condensa en la sociedad ese nuevo contenido del nunca más, que es una praxis democrática que consolide las instituciones democráticas y los procesos de democratización de la sociedad, que son al final de cuentas los que le dan consistencia a esas instituciones democráticas. Y esa reflexión, que a mí tú sabes que, lo hemos hablado creo en una oportunidad, yo soy un admirador de Hannah Arendt, he leído toda su obra, claro. Y Hannah Arendt, una de sus principales enseñanzas, es que comprender, el esfuerzo de comprensión, que es uno de los contenidos sustanciales del fenómeno humano, es sanador por sí mismo. Aun cuando subjetivamente no podamos llegar a asir y aprender toda la realidad objetiva en todos sus contenidos, porque ningún individuo es capaz de ello, pero el esfuerzo de comprensión ayuda a sanar. En este caso, el esfuerzo de comprensión, más esta abrumadora solidaridad social que, disculpame, voy a recordar mis tiempos de televisión y voy a mirar a la cámara, agradezco profundamente, quiero agradecer explícita y profundamente a la sociedad uruguaya, a cada uno de los cientos de miles de mensajes que por lo tanto no he podido leer y responder. Quiero agradecer personalmente y en nombre de todos los familiares de detenidos desaparecidos que seguiremos buscando para que aparezcan otros de nuestros familiares, quiero agradecer esa aluvión de afectividad y ese humanismo expresado a través de todos los medios posibles, de corazón. Es Gerardo Bleier que está con nosotros, es el mano a mano de hoy. Tengo muchísimos mensajes para compartir, pero como siempre el mano a mano tiene una presentación. Vamos por ella porque también los compañeros han preparado una mirada que tiene que ver con esto. En la esquina de
de las calles Río Negro y Canelones nació el martes 12 de noviembre de 1927 Eduardo Bleyer Horowitz, el único hijo varón de los inmigrantes judíos húngaros Ana y Eugenio, un ex oficial del ejército austrohúngaro que por entonces limpiaba vidrios y lustraba muebles. Aprendió a tocar el violín mientras concurría a la Escuela Chile y se volvía hincha de Nacional. Miembro activo de la colectividad judía, luego de su bar mitzvah decidió que se convertiría en rabino, camino que abandonó mientras estudiaba odontología cuando se afilió al Partido Comunista. Abrazó la militancia con el mismo fervor que antes la religión y apenas llegó a ejercer como odontólogo en un par de ocasiones en el consultorio de su hermana, ya que su compromiso con el partido era total. En 1949 se casó y poco después del nacimiento de su hija Irene se divorció. Volvió a casarse en el 54 con Rosa Baliño, compañera de militancia, junto a quien fue padre de Carlos, Gerardo y Rosana. Para el partido ya era el ruso grande, en contraposición con Mauricio Rosenkopf, que era el ruso chico. Llegó a ser miembro del Comité Central y secretario de Finanzas del partido, una desgracia para su familia, ya que muchas veces no se pagaba su propio sueldo para no gastar. Candidato a legislador en varias ocasiones, se convirtió en un referente comunista que solía concurrir a las reuniones acompañado por alguno de sus hijos. Cuando el 27 de junio del 73 la dictadura se llevó puesto lo que quedaba de democracia, escribió a su hija Irene: «Esto se está pudriendo aceleradamente, la situación es trágica». Eduardo pasó a la clandestinidad y prácticamente dejó de ver a su familia para no comprometer a quienes más quería. Lo detuvieron el 29 de octubre de 1975, cerca de las 10 de la noche, en algún lugar del barrio Cordón. Primero lo llevaron al Infierno Chico, allá en Punta Gorda, y de ahí lo trasladaron al 300 Carlos, o Infierno Grande, en el Batallón de Infantería Mecanizada número 13, de donde no saldría jamás. La última vez que lo vieron estaba tirado junto a la puerta de un baño, respirando gracias a un tubo de oxígeno. Luego no se supo nada de él, excepto mentiras. Hasta hace unos días, cuando se encontraron sus restos, 44 años después de que lo torturaran hasta la muerte. Su hijo Gerardo pudo entonces encontrarse simbólicamente con su padre, el que 2 días antes de desaparecer le hizo acordar que los hombres somos esencialmente instinto de supervivencia y necesidad de satisfacción de deseos, pero si somos solo eso, no somos nada. ¿Algo para corregir? Nada, no solo para corregir, sino para agradecer también por la delicadeza y la sensibilidad con la que fue hecho el informe. Es el trabajo de Bimbo de Pauli y de Matute Correa en la edición, y la voz es de nuestra compañera Noelia Echeverry. Me gusta pensar que del otro lado del mundo hay un par de hijas que te están acompañando. Me gusta saber que van a recibir este material, que lo van a valorar. Les voy a sugerir que también se metan en nuestro Facebook y van a encontrar un largo camino de mojones de afecto. Sin conocer a su padre, intuyo que su valía aflora en usted, su hijo, te dice Gloria. Señor Gerardo Bleyer, mis respetos y mi humilde apoyo. Abrazo fuerte por verdad y justicia. Y leo así, sí, como sí. Quien pesca. Son miles. Sin elegir y sin saber cómo va a terminar, cosa que no se debe hacer al aire, por cierto. Pero vamos a algunos detalles. Tu padre estaba en clandestinidad, tú tenías 14 años y caíste preso. ¿Por qué? Bueno, yo era bastante precoz y participaba en la Juventud Comunista. El sector estudiantil iba al Zorrilla, y entonces salimos, obviamente, después de la dictadura, a hacer pintadas abajo de la dictadura. Y me detuvieron, estuve unos días y no tiene ninguna trascendencia en relación a las bestialidades que padecieron tantos miles de compañeros. Tenía 14 años, de modo que fue una experiencia, sí, una experiencia difícil. Con el perdón de todos los que tienen 14 años que creen que son adultos, pero digo, eras un niño de 14 años, ¿dónde estuviste? Era un niño que en esa sociedad madurábamos muy pronto. Está claro. Eras un niño que además sabía que tenía a su papá en clandestino. Yo era muy libre. Y algo quería hacer, seguramente. Exactamente, obviamente en ese momento. Para estar a tono con ese padre. No te digo que
que tenía la madurez política de saber por qué me había hecho comunista. Fue un proceso muy posterior, estudiando muchos años a Marx y tratando de entender a la sociedad. Pero en ese momento lo que había era una reacción juvenil anti-autoritaria. Bien. Y en esa reacción juvenil yo me dejé llevar. Y este episodio... ¿Dónde lleva la dictadura ese muchachito de 14 años? Bueno, preso? primero me llevaron a inteligencia, allí en Maldonado allí, y después estuve en jefatura durante unos cuantos días. ¿En cárcel central? En cárcel central, en el cuarto piso. Lo más difícil de eso fue que además me pusieron con un delator, que naturalmente yo no sabía que era delator y que observaba que tenía la puerta de la celda abierta, que no nos ocurría a nosotros, que éramos dos. Pero, ¿sabes qué? Voy a aprovechar esta pregunta que me hiciste y que está bien, que me parece... Porque no es que hablo de ti. No, tenés todo el derecho del mundo. Y ¿Entendés? además yo creo que yo tengo todo el derecho del mundo también, porque sabés que ese episodio, mi padre obviamente quedó profundamente conmovido, estaba en la clandestinidad. Y entonces él quiso verme. Y nos reunimos en un bar en Rivera y Requena. Fue la última vez que nos vimos y él me dio su testamento. Me dijo lo que aspiraba que yo fuera. Entonces ese fue un fenómeno importante. Pero como tú me hiciste recordar a mi actividad estudiantil, a mi ser estudiantil de entonces, yo quiero aprovechar para explicar cómo alguien que después padece muchas situaciones difíciles, en primer lugar la ausencia y el no conocimiento de su destino, puede superar. Porque acá, al final de cuentas, había una voluntad mía de dignidad que tenía que ver, que era político-cultural y existencial, y que me llevó, por suerte, como vimos, a ser muy feliz casi todos los años de mi vida, a pesar de que, te voy a corregir, tú dijiste recién un adjetivo, yo digo melancólico. Sí, efectivamente. Yo dije taciturno. Taciturno. Efectivamente me caracterizaba una melancolía de la que me ha costado desprender. Pero yo quiero, y tiene que ver naturalmente con eso, pero yo quiero, rememorando aquello, contar cómo construí yo esa personalidad, además del código genético de su carácter. Y lo fue gracias al afecto. Claro. Como ahora esta sanación también tiene componentes vinculados a la afectividad que nos está transmitiendo la sociedad, mis compañeros del Liceo Zorrilla. La forma en que me protegieron. Yo después, como soy un irresponsable, empecé a militar de la clandestinidad a pesar de llamarme Blair. Claro. Lo que era absolutamente locura, obviamente. A los 14 años y a los 15 uno cree en la inmortalidad. Tenía una vida formal, claro, como un estudiante alocado, y una vida clandestina en algunos momentos. Pero la afectividad, no los voy a nombrar porque la lista es muy larga, por suerte. Te cuidaron. Ellos fueron el sustento espiritual, en primer lugar por la valentía con la que me protegieron, en segundo lugar por la afectividad que me derramaron. Algunos son bastante conocidos, actores, directores de teatro y otros no tanto, pero igualmente trascendentes. Y aprovecho este espacio Me parece que incorporaste bien. de afectividad para agradecer eso. Me parece muy bien. Yo sé que tu padre sufrió torturas terribles que lo llevaron a la muerte, pero también estoy pensando en el padre de 4 cachorros que siente que tiene que dar un paso porque está apoyado en un cambio social que él siente que tiene que hacer y para el que tiene que trabajar. Y esa cosa doméstica, pequeñita, de encontrar un hijo semiclandestinamente en un rinconcito, en una mesa de un boliche, de una pizzería, y empezar a... En el barrio Cordón, donde en octubre lo detuvieron. Y empezar a pasarle claves, a decirle, la cosa va por acá, aún en la conciencia de que quizás esa era la última vez que se vieran. A mí me da la impresión que él tenía plena conciencia de que era la última vez que nos veíamos. Mi padre era un hombre de una complejidad psicológica grande. Era al mismo tiempo un sujeto entrañable, que se conmovía al escuchar la música de un violín húngaro,
y de un profundo carácter y de una mirada de esas personas que deciden superar su propio narciso para derramarse en los demás. Por eso se hizo comunista. Hay una carta Y por que eso antes había tenido búsquedas comunitarias en su época. Hay una carta que juvenil. sacó estos días el profe Piñeirúa, que habla de un encuentro que él tiene con él. Él lo conoce, en ese momento lo recuerda, quizá lo conociera de antes, pero en ese momento lo ve. Y le dice, lo vi en una reunión y se golpeaba el pecho para insistirnos a todos que teníamos que salir a militar. Se pegaba en el pecho y nos decía, tenemos que conseguir el dinero para salir adelante. Era el primer proceso de fundación del Frente Amplio. Ahí está. Y de alguna manera uno se lo imagina, el profe Piñeirúa, jovencito, más flaquito que nunca, como a tu propio padre, y dice, esto es una relación, había tensión en eso. ¿Por qué? Porque era algo importante para ellos. Y Ricardo es muy importante en mi vida porque además es un sujeto entrañable y Sí, muy, totalmente muy entrañable, inteligente. Totalmente entrañable. Es muy importante en mi vida porque cuando yo estaba militando en la clandestinidad, uno de estos compañeros del liceo que te refería, Horacio Calviño, me consiguió una pequeña cortadora de papel ¿Sí? para que yo llevara la imprenta clandestina, que él robó de no sé dónde. Y yo iba... ¿Como una guillotina? Una guillotina chiquitita, sí. Sí. Y yo iba con esa guillotina en un bolso, naturalmente muy asustado, a llevársela a otro compañero, dirigente, trabajador portuario. Y en un momento voy por 18, porque era el lugar donde, claro, como era el más... Había era más gente. mucho más poblado. Claro. Yo iba muy asustado, con la guillotinita, en un bolso, y de repente pasa Ricardo Piñeirúa, que en ese momento estaba manejando un taxi, a los bocinazos y a los gritos. Haciéndote ver, que todo el mundo llamara la atención Entonces, sobre aquel flaquito de bolso. Y me cambió tanto el espíritu. Ya seguí el camino que faltaban, que eran como unas 15 cuadras hasta poder entregar la guillotina, con otro espíritu y sin absolutamente ningún miedo. ¿Y por qué eso? Porque fue esa cosa de la alegría de vivir de Ricardo Piñeirúa y de tantos otros compañeros, que fueron los que permitieron superar aquellas etapas dramáticas, no solo de los familiares detenidos desaparecidos, de miles y miles de personas que sufrieron la represión, pero también de miles y miles de personas que se empobrecieron, que sus hijos se fueron, Claro. etc. ¿no? Se va a cambiar la carátula, según nos enteramos ayer. ¿Cuál es la nueva carátula para este Es la caso? investigación de la muerte. De un homicidio. De un homicidio, efectivamente. ¿Qué va a pasar con los restos de tu padre? Bueno, los restos de mi padre, falta un detalle, y por eso no te lo puedo confirmar. Bien. 100%, pero 90%. Van a ser velados en el Paraninfo de la Universidad el próximo lunes, entre las 12 y las 3 de la tarde. Esto porque nos pareció a la familia una necesidad dar respuesta a esta cosa afectiva, abrumadora y aluvional de la sociedad para que la sociedad pueda honrar su memoria y más que honrar su memoria también reforzar el nunca más como contenido político-cultural y luego lo vamos a enterrar en una ceremonia absolutamente privada la familia junto a las cenizas de mi madre que el azar quiso, murió hace poco, 2 años, que todavía estén. Y nos parece que esto tiene que ser en la más absoluta intimidad. De modo que no vamos a decir ni dónde ni cuándo. Perfecto. ¿Vienen tus hijas? Quizás para mí es un poco perturbador porque implica una cosa importante, una logística importante, pero si logro coordinar todas las fechas para que vengan, naturalmente es también una experiencia sanadora. Entonces, sí, sería... ¿Sabés que una de las mayores méritos que yo me asigno
no son todos los que la gente que me conoce me señala y me... tenemos que ubicarnos en los 60, ¿correcto? En los 60, en el advenimiento de los procesos represivos, de las crisis económicas, de las dictaduras. Tú lo mencionaste al pasar. Las épocas determinan las actividades y los momentos que tienen, y las decisiones que tienen que adoptar algunos individuos. Ayer lo hablaba con Gabriel Masarovich. No tenemos que tener la imagen de Blair como un héroe intachable. Blair era un ser humano. Bien. Que en los periodos de la década del 50, 60, al principio, era un hombre de exteriorizar aluvionalmente su alegría. Se reunían con Chicha Ibarburu, el dirigente sindical Enrique Rodríguez. Era una casa de Santana y cantaban y eran felices. Y tenían con Macera y con Arismendi, tenían Ronda y Arismendi, el que fuese, y tenían una enorme alegría porque sabían que estaban haciendo algo muy creativo. El Partido Comunista Uruguayo fue una cosa muy importante en el mundo y reconocido en el mundo, porque era un partido creativo, muy dialéctico. Bueno, formó la unidad del movimiento sindical, fue clave, y la unidad del Frente Amplio, de la izquierda, etc. Después las circunstancias lo llevan a adoptar decisiones, porque había que responder a esa... El propio hecho de que los trabajadores tuvieran cada vez mayor capacidad de influencia alteró hasta el envenenamiento y la neurosis a los grupos de privilegio histórico tradicional, como pasó en el nazismo y fascismo en Europa, dicho sea de paso. Eso se reprodujo a su modo, de modo particular en América Latina, y eso les exigió a aquellos individuos adoptar otras decisiones. Y él decidió adoptar la decisión de dedicarse en la clandestinidad a luchar contra la dictadura. Participó de reuniones con Wilson Ferreira Aldunate y con Jorge Valle, por ejemplo, antes de la dictadura, para tratar de evitar el proceso. Es decir, pasaron muchas cosas. Entonces yo nunca sentí, jamás sentí, que nos abandonó, ni que hizo otra opción. Porque me transmitió, además del código genético, el código político-cultural. Por ejemplo, en esa reunión del boliche en Rivera y Requena. Pero sí sentí siempre, y las peripecias de la vida me llevaron a muchos movimientos y cambios, que mi responsabilidad era ser un padre presente, afectiva e intelectualmente. Con mis hijas mayores, que son las que están en Suecia, no pude hacerlo enteramente porque en un momento yo mismo, por los ecos de esta experiencia, decidí volver a Uruguay y estar en Uruguay y cumplir un rol en Uruguay. País al que amo profundamente, sin ser cero nacionalista, porque yo creo en la especie humana, en los seres humanos, no en las singularidades de ninguna naturaleza. Entonces, claro, he hecho esfuerzos, y ellas, ¿qué esfuerzos han hecho? Las tres, por hacerme notar que lo logré. Esa construcción de afectividad, que es la que me permite ser feliz, eso de tener una compañera, mucha gente la conoce porque es bastante pública, Andrea Cameselle, exactamente, que está ahí, y que estuvo cuando tenía que estar siempre, etcétera, y antes, en los momentos de mi primer matrimonio, que era un niño, en el que empezaba a dar vida. Todos esos procesos fueron los que construyeron esa posibilidad de dignidad y de felicidad. Y ahora, cuando pasa esto y todo se conmueve, porque esto es sanador, pero también muy conmovedor, y todo esto brota así, esa conversación del otro día en una videoconferencia, cuando nos comunicamos los cuatro, los cinco, porque estaba Andrea también, te da la fortaleza de saber, lo hice bien. Así como creemos que nuestros hijos nos van a superar, hoy estás en el momento en el que capaz que en eso podés sentir que superaste a tu papá. Y no queda mal un pequeño trocito en el que uno lo supere. El resto se lo dejamos a él. Gracias por haber venido. No, al contrario, es muy difícil para pocas personas en esta vida, que es la que conocemos y de la que podemos hablar con certeza, es muy difícil pararse en los zapatos del momento épico. No siempre estamos preparados y no le toca a la mayoría de las personas. Por eso es más difícil todavía. Es muy difícil aprender de otros en esto. Pero estás parado en un momento épico. Y creo, honestamente te lo digo,
y me enorgullece. Estás dando la talla. Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias a ti. Cerramos, amigos.